Ya. Comenzamos entonces nuestra segunda clase de la primera unidad que corresponde al cuarto medio, ¿ya? Comenzamos la semana pasada con esta nueva unidad que es comparando lecturas, ¿cierto?, literarias, ¿ya? La primera clase vimos principalmente una habilidad que nos va a servir esta idea de comparar diversos libros clásicos y contemporáneos que más de una vez nos vamos a ver, ¿cierto?, enfrentados. Por lo tanto, vamos a tener que tener herramientas de lectura, en este caso modelos también de habilidades de lectura, de comprensión lectora, para poder abordar las diferentes temáticas y las diferentes interpretaciones, ¿ya? Entonces, esta clase va enfocado principalmente a darnos a entender un modelo de lectura para hacer luego, que es el objetivo de la unidad, comparar lecturas literarias. Objetivo de la clase, analizar una obra clásica, en este caso, y aplicando diferentes modelos de comprensión lectora. Vamos a recordar, antes de empezar con el objetivo de la clase, vamos a recordar qué aprendizaje anterior. ¿Alguien se acuerda lo que explicamos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Y que dejamos una tarea el lunes y que tenía que ser entregado hasta el sábado, el domingo daba plazo. ¿Alguien se acuerda? Contexto de producción, muy bien, ¿vale? ¿Y qué más? Y recepción. La semana pasada vimos lo que es el contexto de producción y contexto de recepción de las obras literarias, tanto contemporáneas o clásicas o antiguas, que nos va a servir para comparar, ¿cierto?, al momento de comparar dos o más textos, ¿ya? El contexto de producción aludía principalmente a la instancia de la obra en que fue escrita. ¿Y cómo podíamos reconocer eso? En ese caso, informándonos, investigándonos a través de la web o a través, ¿cierto? En este caso que la web es lo más rápido para investigar, ¿ya? Porque antes se usaban las enciclopedias, los libros, etcétera, ¿ya? ¿De qué? Principalmente investigar sobre el autor, la época, ¿cierto? El género que pertenece a ese libro, ¿cierto? Si el contexto también histórico, si producía ese texto, ¿ya? Experiencias de vida del mismo autor, etcétera. Y eso lo podíamos, ¿cierto?, obtener a través de la web, porque muchas veces eran libros muy antiguos y solamente la web podía tener, en este caso, esa información o libros o textos manuales, ¿ya? Y el contexto de recepción tiene que ver y está relacionado con nosotros que somos los receptores o la audiencia, ¿cierto?, lectora, pero situados en una época principalmente, ¿ya? Y eso se basaba, ¿cómo lo podíamos escribir? Y eso les costó mucho. El contexto de recepción se podía escribir de la siguiente manera. Ya podíamos aludir a la interpretación de esa obra, hablar un poquito del lenguaje, que nos resultó un poco más difícil, porque el lenguaje aludía a una época específica, como vimos, por ejemplo, el Quijote. Entonces, la parte de recepción, que es el contexto de recepción, podíamos hablar a las interpretaciones que hoy en día existen del libro, o al tipo de lenguaje, o al tipo de sociedad. Entonces nosotros éramos críticos en la parte del contexto de recepción, ¿ya? Eso es lo que había que colocar ahí. Pero muchos lo hicieron muy bien porque vi hacía a lo rápido sus tareas, y hoy día ya les voy colocando nota, pero lo hicieron muy bien, ¿ya? Y cosas muy interesantes también porque escogieron libros que eran paralelos y que aludían al mismo tema, pero en una época diferente. Por ejemplo, me eligieron un libro de amor muy antiguo y lo contrastaron con un libro actual, cierto, juvenil, que hablaba del mismo tema, y ahí podíamos, por ejemplo, en el contexto de recepción, aludir una interpretación que nosotros teníamos como lectores en esta época actual, ¿ya? Con esta línea de ir comparando obras literarias, hoy día vamos a hacer lecturas de un texto clásico, ¿ya? Y para eso vamos a aplicar un modelo de lectura. Como actividad inicial, vamos a ver que
hoy en día hay, por ejemplo, series, o hay distintas plataformas artísticas o visuales, en este caso de los medios, donde nosotros podemos aludir, es decir, hacer una intertextualidad de libros clásicos, ¿ya? Y la podemos fijar, en este caso, en reproducciones actuales, como ahora vamos a ver, que va a ser el protagonista, va a aparecer ahí el protagonista del libro clásico que vamos a analizar, que es Macbeth, ¿ya? Y que lo vamos a ilustrar con esta serie de Los Simpsons, y vamos a ver cómo esta realidad literaria es aludido por estas series ya televisivas y cómo lo llevan a cabo para que sea entendible en el receptor, ¿cierto?, televisivo, de que se está hablando de un personaje literario y no de otra cosa. Estoy admitiendo a los surdos. Vamos a ver este pequeño corto y lo vamos a comentar. Vamos a colocar aquí. Y vamos a mostrar el Ian McKellen en Macbeth. Sir Ian McKellen es mi intérprete favorito de Shakespeare. Gracias, querida. Por favor, acepte estos boletos gratis para mi obra. ¿Qué? ¿Cuál obra? Los seguidores de Threadneedle creemos que es de mala suerte decir el nombre de esta obra en voz alta. ¿Habla de Macbeth? ¡Silencio tonto sin remedio! ¡Es una maldición! ¿Qué? ¿Por decir Macbeth? ¡Oh! ¡Deje de decirlo! ¿Qué cosa? ¡Macbeth! ¡Oh! ¡Te lo dije! Oye, de pelos, Macbeth, 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 Macbeth. Bart, deja de decir Macbeth. Mamá, dijiste Macbeth. Señor Macbeth, lo lamento. Cuidado, no lo sabían. Ahora, si me disculpan, tengo una obra que interpretar. Suerte. ¿También es de mala suerte decir eso? Ya. Con lo que acaban de ver, primero, ¿ustedes conocen alguna obra de William Shakespeare? Vamos a usar conocimiento cultural. ¿Conocen? Ya, vamos a ver acá. El chat. Ya. Nómbreme alguna. Romeo y Julieta, muy bien. Y acá la igual. Otra obra de William Shakespeare que conozcan, porque esa sería como la más famosa que conocemos, Romeo y Julieta. ¿Ya? Vamos a ver que Hamlet, ¿ya? Y vamos a ver que ahora vamos a conocer una muy particular que se llama Macbeth, ¿ya? Y que es la que hace referencia, imagínense aquí este video de Los Simpsons, ¿ya? ¿Han escuchado de hablar de Macbeth? ¿Han escuchado de esta obra llamada Macbeth? Ya. ¿Qué has escuchado, Carla? ¿Qué has escuchado? ¿Ya? ¿Qué han escuchado de esta obra? Ya, y lo vamos a saber ahora. Ya. ¿Qué referencias? Vi una obra, pero no me acuerdo. Ya. ¿Qué referencias de lo que pudieron ver de este corto de Los Simpsons? ¿Cómo se imaginan esta historia? Con lo que pudieron dilucidar ahí. ¿Qué podrían interpretar? ¿Qué pasa también en ese corto? ¿Alguien me lo puede explicar? Que tiene una maldición, o sea, tiene muy mala suerte porque cada vez Ya. que nombra le pasa algo. Ya, vamos a ver que ahí ocurre una maldición, ¿ya? ¿Qué más? Y por eso le sucede lo que sucede, ¿ya? Que es una tragedia, súper bien, muy bien Sofía, muy bien Giselle, ¿ya? Que está ambientada en Roma. No, no creo, no creo. Vamos a ver a continuación. Ya.
¿De qué manera podemos ver que se puede relacionar, cierto, lo clásico y lo contemporáneo en el video? ¿Cómo podemos relacionar ahí si nosotros lo llevamos el tema de lo clásico y lo contemporáneo? ¿Cómo se da aquí lo clásico con lo contemporáneo? ¿Cómo se transgrede? ¿Cómo se relaciona en el video que ustedes acaban de ver? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Ya? ¿Cómo los personajes van a acceder a conocer este personaje, que es Macbeth? Que los personajes ahí, ¿cierto? Son los Simpsons. ¿Cómo ellos van a conocer, ¿cierto? A Macbeth por una obra teatral, ¿ya? Es decir, vamos a ver que los clásicos son llevados a diferentes plataformas, tanto artísticas como obras teatrales. Vamos a ver que existen películas, que hay hasta obras artísticas como cuadros, entonces van a transgredir diferentes métodos artísticos para poder expresar lo que algún día se expresó en una obra literaria, ¿ya? Sigamos. Para poder interpretar esta obra clásica que vamos a conocer, que es Macbeth, ¿ya? Vamos primero a conocer, ya, claro, como dice Carla, como Romeo y Julieta también fue llevado al cine, al teatro, etc. Vamos a conocer un modelo de lectura para poder que ustedes también conozcan, interpreten esta idea de los libros clásicos y contemporáneos. ¿Y cuál es este modelo de lectura que ustedes van a utilizar cada vez que realicemos lecturas de, en este caso, de obras literarias? ¿Ya? ¿Cuál va a ser? Vamos aquí a pinchar. Va a ser la siguiente. Fíjense. Primero, para hacer una lectura de una obra literaria, vamos a irnos al contexto, a la contextualización y motivación a la lectura. ¿Y cuál es esa? Vamos a irnos al contexto de producción y recepción. Antes de leer cualquier libro, y eso es lo que ustedes van a usar ahora para leer el libro Aura de Carlos Fuentes, que es nuestra segunda lectura complementaria, antes de leer el libro, ¿qué les sugiero? Ir a investigar en la web su contexto de producción y recepción. ¿Cómo lo busco? Busco el título de la obra, puedo irme, por ejemplo, al canal de YouTube y buscar Booktuber, es decir, como críticos ya comunes y corrientes, también especializados, me comentan el libro, me hablan de en qué época se desarrolló, cómo es quién es el autor, cómo fue su vida, cómo intervinió en la escritura, ¿cierto?, de este texto. Y se preguntan ustedes, ¿para qué van a leer esa obra? ¿Ya? Siempre un libro tiene una finalidad, ¿cierto? Para nosotros como lectores en este caso, y que eso lo vamos a descubrir también al final de haberlo leído, ¿ya? Luego de que comenzamos, ¿cierto?, a leer el libro, lo vamos a hacer de lectura dramatizada, es decir, cuando nosotros leamos el libro siempre tenemos que tener tanto oral como en este caso silenciosamente nuestra lectura, ya inicial, siempre tiene que buscar usted como lector la intencionalidad de lo que está leyendo y no leerlo de manera plana. Por ejemplo, si vamos viendo que ese libro se va intercediendo, por ejemplo, diálogo, yo voy a tratar en mi mente, o si yo leo de manera, ¿cierto?, oral, a viva voz el libro, tratar de ir dándole una intencionalidad a la lectura. Por ejemplo, darle una énfasis si está gritando, si está llorando, o si está con alegría, o si está, por ejemplo, misterioso. Entonces, esa tonalidad se llama lectura dramatizada, ¿ya? Es lo que ustedes hicieron el año pasado como lectura cuando ustedes tenían que hacer un pequeño trabajo, sobre todo el cuarto C, y leer Doña Rosita la Soltera, ¿ya?, de Federico García Lorca, que tenía que leer un extracto del libro y darle esa intencionalidad y protagonizar un personaje con solamente leer el texto, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que hacer de manera mental, para que la lectura no sea plana, y eso nos va a ayudar mucho en la comprensión.
Luego de que voy leyendo el texto, voy reflexionando sobre el contenido, es decir, me pregunto de los personajes, en qué espacio están, qué están sintiendo, si se va cambiando de escena, de ambiente, etc. ¿Ya? Después, siempre uno cuando vaya leyendo se va a ir proponiendo una tarea, como por ejemplo en una hoja aparte, ir colocando los personajes que aparecen, haciéndome resúmenes del libro, colocando todos los temas. Entonces, cuando yo planto una tarea, como hacerme un resumen a medida que voy leyendo, y a veces los libros no los leo solamente en un día, en varios días, voy colocando una hojita en blanco como separador del libro y voy anotando ahí apuntes característicos, citas textuales que considero interesantes para luego estudiar para mi prueba, que sería de lectura, ¿ya? Y finalmente, después de haber leído el texto, ya voy a hacer un juicio literario que es una valoración de la lectura. ¿Me gustó, no me gustó? ¿Qué interpretación le doy yo de manera personal? ¿O qué opinión, si busco en la web, le dan otros literarios sobre la obra que yo acabo de terminar de leer? ¿Ya? Entonces, nuestro primer paso es la contextualización. Después, hacer una lectura en mi mente dramatizada, es decir, internarme en lo que es el texto y lo que me está diciendo la obra literaria. Luego me propongo una tarea que es hacerme pequeños resúmenes y colocando en el libro de lo que yo voy captando para que eso me ayude después a mi estudio para la prueba. Y finalmente darle un juicio valorativo. Entonces vamos a explicar estos pasos en esta obra clásica de William Shakespeare. ¿Ya? Y para poder internalizarnos en la obra de Macbeth, vamos a ver el tráiler de esta película, es decir, vamos a ver cómo las obras de Shakespeare han sido llevadas a otras plataformas como las obras de teatro y el cine. ¿Ya? Vamos ahora a ver el corto de la película Macbeth para entender después el texto, ¿ya? Y esto también lo pueden ir buscando ustedes también cada vez que vayan leyendo un libro, hay también películas, etc. ¿Ya? No es que vea la película y no lea el libro, sino que son complementarios. Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser. Ahora ya siento el futuro. Salud, que pronto rey has de ser. Mi querido amor, Duncan viene esta noche. Actúa como una flor inocente. Mantén oculta la serpiente. Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser. ¡Asesino! ¡Asesino! Fuente de escorpiones es mi mente. Lo hecho está. La vida es una sombra errante. Honra, afecto, amistad y en su lugar, maldiciones. Macbeth. Como vemos, es un libro muy, muy interesante, ya que ustedes también pueden ver la película, ¿ya? Este libro principalmente es creado por este dramaturgo, escritor, también poetisa llamado William Shakespeare, ¿ya? Que fue destacado principalmente a través de toda la literatura universal por ser un gran escritor, y creó este texto, Macbeth, en 1605. Lo que interesa de este libro, entonces, como primera etapa, imagínense que yo lo hubiese hecho leer este libro, Macbeth, y ¿qué tendrían que hacer ustedes por la estrategia que les estoy enseñando? Primero, como dice ahí en lo rojito arriba,
contextualización y motivación a la lectura. Investigo quién es William Shakespeare, que es el mayor de los exponentes de la literatura universal, un dramaturgo muy, en este caso, leído, ¿ya? Y que sus obras han sido y han transgredido las pantallas y han llevado a las obras de teatro, hasta las de manera pictórica, también a las obras teatrales, etc. El contexto de producción de esta obra dice lo siguiente. La acción del libro, ¿ya?, se desarrolla en Escocia, uno de los 4 estados del Reino Unido. En los siglos XVI y siglo XVII, Inglaterra vivía lo que podríamos llamar el proceso moderno. El desarrollo capitalista y subjetivo, la inestabilidad del poder monárquico y los asesinatos que con él conllevaba no pasaron desapercibidos por Shakespeare. Y eso es lo que se va a relatar ahora. Por eso, por ahí me habían nombrado que Macbeth era en Roma. No, es aquí, ¿cierto?, en Escocia. Contexto de recepción. ¿Cuáles han sido las interpretaciones que se han dado de esta obra de William Shakespeare, que son infinitas, como también de Romeo y Julieta? De Macbeth, ¿cierto?, se dice que es una de las tragedias más célebres de él, ¿ya?, que trata de la ambición y reflexiona sobre la predestinación y el libre albedrío humano que existía en esa época, ¿ya? Que según la crítica, el autor actúa aquí como psicológico, ¿cierto?, como psicólogo, ofreciendo a nosotros como lectores una descripción detallada del proceso que lleva desde la ambición, el castigo, pasando por el crimen y luego de la culpa de este protagonista llamado Macbeth. Es decir, nos va a relatar una historia de crimen y castigo de este personaje llamado Macbeth, que decide matar a su rey y toma su corona, ¿ya? ¿Bajo qué? Bajo presagios y hechicería, ¿cierto? De ahí vamos a ver de las brujas que aparecen ahí también en el corto, y con estas ansias de poder, ¿cierto? Y de considerarse él como invencible y eterno, que lo va a llevar a su destino trágico, ¿ya? Es decir, un asesino propiamente tal. Luego de que yo leo, en este caso, investigo sobre el contexto de producción y recepción de la obra, antes de leerla, me voy a la lectura colectiva, en este caso, y reflexión inicial. ¿A qué se refiere? A que tengo que leer el texto de manera dramática, es decir, darle una dicción y tonalidad, ¿cierto?, que yo pueda ofrecerme a mí mismo como lector una conciencia de lo que estoy leyendo, y no distraérmelo, o en este caso distraerse y hacerlo de manera más plana, ¿ya? Este es el primer acto, ¿cierto?, de este libro Macbeth, la primera escena, ¿ya? Que ahí figurativamente yo les puse ahí una gráfica de qué se trataba de esta conversación, de estas 3 brujas que van a llevar, ¿cierto?, a que Macbeth cumpla con su destino a través de este misterio y hechicería, porque la vida no se lo va a entregar por sí sola, sino que a través de la magia y la oscuridad va a obtener el reino que él tanto deseaba. Bruja primera. ¿Cuándo volveremos a encontrarnos nuevamente las 3? ¿Alguna ocasión que truene y caigan rayos o centellas, o cuando llueva? Después de que acabe el estruendo, cuando se haya perdido y ganado la batalla. Eso sucederá antes de ocultarse el sol. ¿Y dónde nos veremos? Entre los matorrales. Allí nos encontraremos con Macbeth. Voy, andrajosa. Ese espantoso nos llama de inmediato. Lo hermoso es horrible y lo horrible hermoso. Volemos a través de la niebla y del aire corrompido. Y se retira. Duncan. ¿Qué hombre es ese? Según se ve por sus heridas, pues darnos las últimas noticias de la batalla. Este es el sargento que luchó como intrépido y buen soldado para librarme de caer prisionero. Hola, bravo amigo, di al rey cómo iba la batalla cuando tú le dejaste. Dudosa se presentaba, lo mismo que si 2 nadadores se agarraran uno al otro para luchar, dejando paralizadas sus armas. Al cruel MacDowell dice que nada mejor que rebelde puede ser,
porque a su alrededor se juntan cuantas batardías multiplicada a la naturaleza. Se le han unido desde las islas occidentales todos los patentes y candidatos a presidio. Y por la fortuna, sonriendo a su maldita causa, les presta caricias de ramera, pero de muy poco le vale, porque el bravo Macbeth, que bien merece ser nombrado así, favorito predilecto del valor, sin mientes en la fortuna, se abre paso, desnuda la espalda un millar de veces bañada de sangre, hasta ponerse frente al esclavo que nunca estrechó sus manos ni se despidió al modo de caballeresco, y solo da paz al acero que tiene su adversario destrozado a cintarazos, dice así, dele pecho a quijadas y cuelga su cabeza sobre nuestras torres. Oh esforzado primo, caballero digno de honor, así como el oriente donde el sol nace estallan tempestades horribles y ensordecedores truenos de esa victoria que parecían traernos satisfacciones, se produce la inquietud. Escucha, rey de Escocia, escucha. Apenas la justicia se unió a la fuerza, obligó a esos villanos saltarines a confiar en tus talones. Pero el señor de Noruega, con armas brillantes y fuertes refuerzos de hombre, comenzó ventajosamente un nuevo ataque. ¿Desfallecieron ante el asalto nuestros capitanes Macbeth y Banquo? ¿Intimidan acaso el gorrión, el águila y la liebre al león? Si me permite decirlo, he de informarle que los mismos cañones de doble carga de igual modo redoblaron sus golpes contra el enemigo, a menos que quisiera bañarse en el vapor de heridas o dejar memoria de otro Gólgota, ni hacerlo pensar lo que intentaban. Pero me desmayo, los tajos y madobles que recibí estaban reclamando alivio. Tanto te elevan tus palabras como tus heridas, una y otra, respira honor. Llévenlo a curar, se va el sargento auxiliar. Pero, ¿quién viene? Y entra el personaje Ross, el ilustre varón de Ross. ¿Qué ansias se le escapan de los ojos? Tal es su mirada que parece decirnos cosas extraordinarias. ¡Viva el rey! ¿Dónde vienes, ilustre varón? De Fife, majestad, donde los estandartes noruegos desafían el firmamento y abaten del frío a nuestra gente. Noruega entera, en números terribles, ayudada por el desleal y traidor varón de Caudo. Inició horrendo empuje hasta que el amante de Belona firmemente decidió, lo acosó con armas iguales, ojo por ojo y diente por diente, poniendo freno a su confundido espíritu para concluir, por nosotros se decidió el triunfo. Sublime felicidad. Y ahora sueno, el rey noruego implora tregua. No le hubiéramos permitido que enterrara a sus muertos, sino entregara la isla de Sain con colme 10.000 libras. Nunca más traicionará el varón de Caudo los intereses de nuestro corazón. Vayan, anúncielo por muerto y con su título saluden a Macbeth. Su voluntad será cumplida. Lo que él ha perdido, el ilustre Macbeth lo ha ganado. ¿Ya? Entonces, segunda etapa, hacemos lectura del libro completo. Y tercera etapa, que es la que ustedes van a hacer ahora en Classroom, pero es la que ustedes hacen a medida que vayan leyendo el libro, en este caso como Aura, ¿ya? Es que hagan su lectura individual proponiéndose una tarea, asignándose una tarea. ¿Y cuál es? Que en una hojita en blanco vayan buscando los personajes, los temas, los resúmenes como ustedes lo quieran hacer mediante la lectura. Yo les voy a dejar una pequeña lectura de algunos episodios de 3 páginas ya de Macbeth, que son las que recién leí, que continúa otro capítulo, y hay unas preguntas de comprensión lectora como que si nosotros estuviésemos leyendo el libro y ustedes mismos se vayan preguntando, ¿ya? Eso no me lo desarrollan hasta el día sábado y me lo entregan, ¿ya? Entonces la tercera etapa es que yo hago una lectura individual y me vaya proponiendo una tarea a sí mismo. Y por último, cuando yo termino de leer todo el libro, ¿ya? Me pregunto a sí mismo, ¿qué me pareció el texto? Y respondo el por qué. ¿Qué visión de mundo refleja el texto que yo leí? ¿Ya? ¿Dónde puedo sacar esa información?
en este caso, del contexto de producción, haber investigado mucho antes de leer el libro, ¿ya? Y después me pregunto a sí mismo, ¿qué fue lo que te pareció más interesante de la obra que leí? ¿Ya? Y con eso, nosotros nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos, ¿cierto? Un modelo de lectura, que es primero, cada vez que vamos a leer un texto, que primero tenemos que buscar su contexto de producción y de recepción, ¿ya? Para podernos ambientar en lo que me va a demostrar el texto, y puedo buscar diferentes plataformas. Ustedes aprovechen la web, busquen películas, si hay exposiciones de obras teatrales en el canal de YouTube, análisis literario, investigo del autor, si por ejemplo en el canal de YouTube también me exponen solamente del autor y de su obra en general. Después comienzo a leer el texto de manera, en este caso, dramatizada, lo entiendo, después de que comienzo a aplicar mis propias tareas de resúmenes para ir entendiendo el texto, y finalmente hago una valoración de lo que acabo de exponer. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es hacer esta pequeña tarea que les dejé como si estuviesen leyendo el libro de Macbeth, un texto antiguo, ¿cierto?, de William Shakespeare, y ahí hay preguntas en esa guía que aluden a lo que ustedes acaban poco de leer, que son pocos capítulos, cuáles son los personajes, cuáles son en este caso las características, las emociones que prevalecen, ya el espacio literario, cómo se demuestran los temas de cierto de poder, en este caso de eternidad, de muerte en el texto, etcétera, con lo poco que van a leer, ¿cierto?, de esta obra, y que si ustedes lo quieren seguir leyendo, bienvenido sea. ¿Ya? Esa es la tarea que queda de aquí al día sábado.